noches, hoy día es viernes. Hoy día es viernes. Algunas tendrían que regresar a mi trabajo también. No, Todavía hay resfriados, todavía no están mal. A ver, las garantías en el marco de contrataciones estatales. Vamos a ver. Las garantías en el marco de contrataciones tienen principalmente una finalidad, que es hacer que el contratista cumpla con sus obligaciones. Y tienen también por objeto general cubrir a la entidad respecto a un daño que le puede ocasionar un incumplimiento, que es el tema de las penalidades, ¿no? Por ejemplo, si ocurren penalidades, le puedo resolver el contrato y ejecuto la carta fianza. O en una liquidación de recursos más adelante, ya he pagado todas las valorizaciones, tengo un saldo a favor de la entidad como consecuencia de penalidades que tengo que cobrar al contratista. Si no tuviera una carta fianza, el contratista no me va a pagar, porque esa es la realidad que tenemos. Entonces, si le digo que me tiene que pagar en 3 días, porque si no le ejecuto la carta fianza, justo que no me paga. ¿Cuál es la finalidad? Es lo que contaba. Asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del contratista. ¿Por qué oportuno? Porque vamos a ver que hay dos situaciones. La del cumplimiento y la de las prestaciones accesorias. Y son dos etapas diferentes. Por eso que hay que importante la palabra oportuno. Puede cumplir una obligación, pero tal vez esta obligación no sea oportuna. Lo siguiente es que obliga al contratista de acuerdo a qué. Y este es el orden legal. Primero tenemos el contrato, luego tenemos la propuesta técnica, y en ese orden de relación. Luego vamos a las bases, luego a la ley y su reglamento. ¿Por qué? Por ejemplo, hace mucho tiempo un caso de unos equipos que Johnson & Johnson ofertó en un proceso de salud. La ficha técnica de los términos de referencia de ese proceso señalaba un determinado voltaje para los equipos. Cuando Johnson & Johnson presenta su propuesta técnica, era con otro voltaje. Pero el comité lo aceptó, le otorga la buena nota, suscribe el contrato. Cuando van a internar los bienes, le observan a Johnson & Johnson y le dicen: esto no se puede conectar de manera directa, tiene que haber un transformador. Y Johnson & Johnson le dice: yo te oferté estos bienes y no te oferté el transformador. Se fueron a un arbitraje. Y al final el arbitraje determinó que el orden es el siguiente, que es el ya por uso establecido. Primero es el contrato. En el contrato no se establecía qué voltaje eléctrico tenía. Solamente hacía referencia a propuesta técnica, económica, bases y ley. Luego se pasó a revisar la propuesta técnica. Y la propuesta técnica de Johnson & Johnson establecía el voltaje determinado. Entonces, ¿qué determinó el tribunal arbitral? Que la entidad está obligada a aceptar el proyecto de Johnson & Johnson. ¿Por qué? Porque en todo caso lo que debía hacer fue descalificar la propuesta técnica de su oportunidad del comité. ¿Por qué? Porque Johnson & Johnson eliminó todos los bienes y ya tuvo una expectativa de ganancia. O aceptaba los bienes y compraba el transformador, o le pagaba la utilidad. Pero de todas maneras, lo que valía era la propuesta por encima de las bases. Eso tenemos mucho cuidado con los estudios no contrarios. ¿Por qué? Porque en los contratos yo puedo incluir algo que no sea en la técnica y no sea en las bases. Pero una vez que lo firman, mientras que no sea contradictorio de la ley, hay un problema que es aceptable. Por ejemplo, nosotros tenemos obras que es un tema bastante social. ¿Por qué social? Porque se ejecutan en unos centros poblados interpretados. ¿Qué pasa y qué nos está pasando? ¿Cuál es nuestro día a día en nuestra realidad? Que al momento de ejecutar la obra, los contratistas utilizan la mano de obra de población. Ellos no son su planilla, no suscriben el contrato. Entonces, cuando mandan a liquidación sus valorizaciones, no presentan esa planilla, porque es una planilla alterna. Les pagan por jornada, miran recibos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una vez que les liquidamos el contrato y pagamos y dimos la garantía, nos llega una carta de la población, en la cual nos dice: señores, nos deben 20.000, 30.000 soles por jornada. Entonces, ¿qué hemos optado? En las bases no podemos poner, porque el base me lo va a observar. Me va a decir: es un tema de terceros.
tú como entidad no debes intervenir. Pero es un tema social. Entonces, al momento de suscribir el contrato, están poniendo una simple línea en la cual dice que al momento de la liquidación deberá presentar un documento de adeudo con la comunidad. Está por la autoridad. No está en las bases, no está en su propuesta, pero ese es mi contrato. Desde el momento que firmamos el contrato, él aceptó esa condición. Por eso que algunas empresas hicieron y dicen, no, respétame la reforma del contrato, que está en las bases. Y es válido esa posición. En caso de cumplimiento tardío o defectuoso, ¿por qué tardío? Porque ahí entran las penalidades. ¿Y por qué defectuoso? Porque tal vez yo haya podido recibir el bien, alguien me dio conformidad, está en procedimiento de pago, y el bien que está en uso, por ejemplo, la impresora, no funciona, presenta defectos. Como todavía no he pagado, todavía tengo la carta vigente, puedo pedir y puedo aplicar penalidades, puedo dejar sin efecto mi conformidad. Ojo, que la conformidad una vez emitida puede dejarse sin efecto hasta que se efectúe el pago. Porque es un trámite netamente interno de la entidad. No hay ningún problema. La configura de calidad, la entidad tiene que mostrar un gusto de caso de cobros. Ya. El contratista ha de determinar que concluye el plazo contractual, pide que se le dé entidad. Así de llegar inmediatamente el contratista la entrega a un pago, porque no acabó de la resolución. Sin embargo, la entidad prosigue y aplica penalidad y le resuelve el contrato. No, ahora, una vez que yo me voy a monitorar una ampliación de plazo, en la ejecución de ese contrato respecto a los tiempos que ha suspendido. La obligación del contratista es mantener su propia fianza, pero el tema no lo puede ejecutar. ¿Por qué? Porque tengo que esperar el resultado del laudo arbitral que me diga si es correcto o no que yo haya denegado la inversión. Y ahora No puedo hacer eso, no. ejecutó la carta final. No puede hacer eso. No lo hace, no ha hecho. ¿Qué pasa? O por ejemplo, si es que lo hace. Claro. Si es que lo hace, usted puede pedirlo y puede hacer algo que es muy bien simple. No va a la comisaría y hacer una denuncia de abuso de autoridad. Porque la carta está mal ejecutada. Toda ejecución de carta mal realizada configura realmente abuso de autoridad. Y eso es total. ¿Por qué? Porque estoy abusando de una posición frente a un tercero. Entonces, al final, cuando decretan el abuso de autoridad del órgano, la carta fianza más de los intereses, independientemente de la sanción penal o administrativa funcional. ¿Y cuándo lo va a poder usted hacer? Cuando tenga un proceso de laudo. En un proceso de vida. Tiene que esperar a que el proceso de vida. La medida cautelar lo puede pedir hasta antes que ejecute la carta fianza. Una vez que la entidad no manda, el banco tiene 3 días para pagar la deuda. Se lo vamos a hacer más adelante. En esos 3 días, usted puede interpretar una medida cautelar. Ya, desestimando la sociedad de la entidad. Pero una vez que el banco paga a la entidad, no hay manera. O sea, eso ya no se puede, digamos, regresar atrás. Porque ya está ejecutado. Por eso hay 3 días de intervalo. En la situación inversa, ¿cómo se protegería la entidad? Es decir, el contratista pide una vez de plazo a la entidad de la día, el contratista inicia el trámite, Tiene la obligación. No, se suspende el plazo para las penalidades. El plazo de la obra sigue su curso. Es el plazo de penales, por ejemplo. Yo, contratista, he tenido una cosa, por ejemplo, jurista, ¿no? Y digo que mi nota crítica, porque toda ampliación de obra parte de mi nota crítica. Por ejemplo, yo voy a diseñar esta obra. Mi nota crítica es primero la renovación de tierra, luego continúa lo que son los cimientos, luego continúan las estructuras, todo lo que son los servicios. ¿Por qué llamamos nota crítica? Porque son cosas que tenemos que realizar una atrás de otra, que no se pueden realizar
realizar de manera simultánea. Una vez que yo cuente con paredes, por ejemplo, yo a la vez puedo poner el piso, puedo tapicear, puedo hacer dos actividades a la vez. Esas están acompañando mi educación física. Imaginemos una columna vertebral, ¿no? Todo lo que es la columna vertebral es lo que denominamos actividades. Todo lo que están acostados, ¿ya? Eso se llama lo que son actividades paralelas. Por ejemplo, tuve un retraso en lo que es el material de pintura. Eso no va a configurar que presión de plazo. ¿Por qué? Porque mientras que no pintaba, yo pude hacer otras actividades, como por ejemplo terminar lo que son las instalaciones de los muebles, los insumos, carnados. No afectó mi vida crítica. Pero por ejemplo, si tengo no puedo trasladar maquinaria pesada para renovar la tierra, se está afectando mi vida crítica. Entonces, eso sí me va a generar una presión de plazo. Es lo que siempre se discute en la función de logro, se afecta una lógica. Una vez que técnicamente limitamos que se afecta la lógica crítica, la ampliación de plazo corresponde a cosa. Entonces, si yo tengo una solicitud que es pesada, que ha afectado la lógica crítica, y la entidad me ha dicho que no, yo vuelvo a arbitraje por esa ampliación de plazo, por esos días. Pero en los demás días, yo lo voy a ejecutar. Ese voy a arrastrar la obra. Al final, cuando salga la obra, que la obra, voy a sumar los días que la obra me va a dar. Y eso se va a completar. Y si como consecuencia de esta ampliación se han generado otras, van sumando. Pero si me dicen, no, me niega también el tribunal arbitral, todos los días que yo haya demorado son penalidades. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Quisiera saber la duración máxima de penalidad de contigo o así. ¿Qué palabras? La entidad no tiene ninguna obligación de decirle al contratista que ha llegado a la duración máxima de penalidad. No tiene ninguna. Sencillamente la entidad puede mandar una carta notarial diciendo que han acumulado la penalidad máxima que les puede contrato. ¿Y punto? ¿Qué punto? Porque es un procedimiento diferente a la resolución de contratos por carta notarial en la cual deben seguir. Nosotros generalmente, por ejemplo, resolvemos las pruebas por la acumulación máxima de penalidad. Acumula la penalidad y le mando su carta. No tengo que notificar, no tengo que pedir, no tengo nada. Porque como entidad he tomado esa decisión. Las decisiones de resolver un contrato de obra son contestativas. Puedo o como no puedo, no estoy obligada a hacerlo. O sea, una vez que el contratista llegó a la penalidad máxima, la entidad no está obligada a resolverlo. Es la decisión de uno como gestión. La decisión de la penalidad da como entidad la facultad de resolverlo del contrato. Si no llegó a acumular una penalidad. Si la resuelvo por error, se puede ir al arbitraje. No hay ningún inconveniente que llevar a la justicia. Sí, eso es toda la proposición de que se pierda el arbitraje. Una pregunta. ¿Hay jurisprudencia respecto de que la ejecución concluida de casa fianza da lugar al delito de abuso de autoridad? Sí. Hay, si entras a revisar en Google, pones funcionarios condenados por abuso de autoridad, la confianza que son varios. Nosotros tenemos uno, por ejemplo. Y sobre la base, ¿cuál es la conducta crítica? ¿El hecho La de que se crítica. apartaron de las normas de No. las observaciones? ¿Cuál es lo que pasa generalmente? Es que ¿dónde se comete más este abuso de autoridad? En el tema de liquidaciones de contratos. Sí, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo es que se configura el delito de abuso de autoridad? Cuando Finalmente, la carta de garantía, ¿no? La carta de garantía opera por sí misma, o sea, de acuerdo a sus características, ¿no? De acuerdo a sus lo que pasa es que el características. abuso de ¿Cuál autoridad tendría que ser la configuración? La autoridad se aparta de sus funciones, se aparta de la ley de contrataciones y lo ejecuta al margen de sus disposiciones. Lo que pasa es que se aparta la ley de contrataciones porque ejecuta cuando no debe ejecutar. Eso es. O sea, desde el momento que tú ejecutas una carta fianza, cuando no estés en un
tiene la causal para hacerlo, desapartó de la norma. Ahí está la configuración del sí. Por ejemplo, lo normalmente básicamente en las entidades es que ejecutan la carta de fianza por no renovación en el tema de liquidación de contratos de obra, pero no ejecutó los plazos de que ya pasó 60 días desde que el contratista presentó. Entonces, presenta el contratista, ya está consentida la liquidación al día 61 de presentada. Entonces, esa carta de fianza ya no debió ser renovada. El contratista no tiene obligación de renovarla, porque su liquidación ya quedó consentida. Entonces, las entidades no llevan la cuenta de eso y ejecutan la carta de fianza. Desde el momento que la ejecutan, ya cometieron un delito. No necesariamente que tenga que participar, porque ahora el IPA. No, lo que pasa es que el consentimiento de la liquidación se da al día 61. Independientemente de que pague o no, ya se consentida la liquidación. Con el saldo a favor del contratista, con el saldo a favor de la entidad, con el ajuste, pero ya está consentida, pero no fue presentada. Si yo como entiendo que renuncié, varía la liquidación del contratista. Los requisitos de las garantías son incondicionales. ¿Por qué son incondicionales? Porque no me condicionan a establecer una causal. Esto tengo mucho cuidado porque hay una empresa que es Fogapi, que da las finanzas. Fogapi, entre el texto de la carta de fianza, señala que para ejecutar la carta de fianza tiene que haber un incumplimiento por parte de su afectado. Entonces no puede ejecutar la carta de fianza por renovación. Entonces ahí solo me limita al incumplimiento. Por ejemplo, tenemos lo que es la solidaridad. Solidaridad es realmente con estas cajas chicas, con estas cooperativas, que emiten solamente con el 10% del monto que van a pensar. Y es particularmente tenemos cooperativas Luz y Fuerza y Señal de Luz, que emiten cartas de ese por mucho de digamos que tienen problemas y todas las entidades le van a entregar cartas de finanzas. Una pregunta. Y la no renovación no es un incumplimiento, porque hasta que no esté liquidado el contrato estás en obligación de renovarlo. Claro, pero lo que pasa es que tú presentas tu liquidación. ¿Cuántos 60 días? 61 sí. y está con Claro. no hay problema. En ese escenario sí. En ese escenario. Lo que pasa es que ella preguntaba sobre la autoridad. Lo que pasa es que las entidades finalmente ejecutan la carta de fianza en obra sin tomar en cuenta cuándo se consentió la liquidación. Claro, pero hay otros escenarios viviendo como dice el doctor, hay otros escenarios en los cuales existe la obligación de renovar. Debes renovar la carta de fianza por regla general en tanto tu contrato esté vigente. Esa es la regla general de la renovación de las cartas de fianzas. ¿Por qué vigente? ¿Por qué no hablamos de plazo? ¿Por qué? Porque cuando tengo, y vamos a ver más adelante, prestaciones principales y prestaciones accesorias. Las principales tienen su propia garantía, las accesorias también. Por ejemplo, yo adquirí equipos multifuncionales. Esa es mi prestación principal. No, tú me entregaste el bien, yo te pagué y ya no me debo tu garantía de cumplimiento. Esa garantía simplemente ya queda sin efecto. Pero también ofertamos el mantenimiento. Eso es una prestación accesoria. La garantía de la prestación accesoria va a ser vigente el tiempo que dure el mantenimiento. Entonces, si tú cumples el mantenimiento, solo te tenemos que ejecutar la garantía de prestaciones accesorias, no la garantía de la prestación principal. Es el accesorio. Entonces, si tú vas a ejecutar la de cumplimiento del contrato principal, estás cometiendo un abuso de autoridad. Toda mala ejecución lleva un abuso de autoridad. Por ejemplo, lo que señalaba hace poco en el tema de lo que es arbitraje. Nos vamos a un arbitraje por resolución de contrato. No está consentida la resolución. Por lo tanto, la carta de fianza no la puede ejecutar. Salvo que no la rendemos. Solo si no la rendemos, pero si la mantiene vigente en el tiempo, hasta que no tenga el auto consentido y esté ejecutado, no hay ejecución, no puedo ejecutar la carta de fianza. Entonces, esos son los parámetros que la norma establece.
Claro, pero durante el proceso arbitral existe la obligación de seguir renovando la Sí, sentencia. porque si no la renuevas, no hay ningún problema. Pero no la puedes ejecutar en el marco de resolución de contrato. Sí. ¿Por qué? Porque también yo como entidad tengo la facultad o la potestad de ejecutarlo. Pero también, si me van a ejecutar mal, ¿okay? Porque no se viene que solamente manejan el cliché de o renovación o resolución de contrato. No saben diferenciar lo que es fiel cumplimiento con prestaciones. Generalmente no hay diferencia. El gran problema es que se presenta que los bancos no entran con las leyes de protección de ellos, aquí le dije, adicionamos en arbitraje, por lo tanto, aquí lo que quiera la entidad, usted no debe estar debajo de las instituciones. Pero como decía, Lo que pasa es que el banco está obligado por su independencia. Cuando una persona natural jurídica es el destinatario de una confianza y lo retira el banco, si esto paga en 3 días, es sancionado por la superintendencia, independientemente de que está bien o mal su función. Porque son dos legislaciones totalmente diferentes. aquí está lo que es que la confianza por un año, como te de la historia, la requiere la entidad de campo. Es que si no lo hace, independientemente de que está bien o mal el requerimiento de la entidad, él lo hace sancionado. ¿Por qué? Porque ya no se rige por la ley de contrataciones. No se rige por ello. Se rige por la superintendencia. Y eso es en el caso de la confianza. Claro. En el caso de comisión de evaluación, es establecido una resolución También 3 días. de querer elegirse. Por eso decía la pregunta. En el caso de comisión de evaluación, se establecía que deberá regularse con la ley especial de la materia en el caso de contratación pública. Pero esta especificidad no se ha hecho para el caso de castellano. Lo que pasa es que la póliza de caución tuvieron muchos problemas, porque generalmente en la práctica el que creaba póliza de caución era la empresa latina. En la práctica era la empresa latina, que al final fue la ley de Colombia. Todas las entidades que tenían póliza de caución al final tuvieron sus propias garantías. Por eso que ninguna entidad en la práctica, por más que se pueda establecer una póliza de caución, lo va a hacer. Porque la póliza de caución se supone que tengo que reglamentar, reglamento que no existe de hecho. No lo tengo. No tengo una relación. Si bien es cierto, la superintendencia me dice todo lo que puede cumplir garantías, hay una parte que también dice en la página web, entidades financieras, autorizadas para emitir cartas fianzas. No se refiere a esa póliza de caución. Sí, de acuerdo, porque son dos operaciones. Pero finalmente ambas deberían operar de la misma forma, tanto así que la póliza de caución, ¿no? ¿Cuándo se entiende ocurrido el siniestro? Una vez que se solicita la realización. Lo que pasa es que en un parte de conocimiento de que se ha traído toda esta problemática en la caución, pero a mi modo de ver son exactamente lo mismo. Para efectos de las normas de contrataciones son iguales. Son exactamente lo mismo, no solo para efectos de la ley. Lo que pasa es que para efectos del sistema de garantía. Lo que pasa es que la norma de contrataciones y la actividad de las entidades, los bloques de garantía, es netamente unilateral, es proteger los intereses de las entidades. Entonces, si ya de por sí tienes un mal manejo de las entidades con cartas fianzas y los comités establecen pólizas de caución, para el contenido, si tú les preguntas de las entidades públicas de caución, no vas pues si no sabes manejar la carta fianza, que es algo común, es más complicado una póliza de caución. Por eso te digo, la experiencia que tuve, finalmente las entidades que tuvieron como la empresa Latina, Seguros y Reaseguros, que era la que emitía las pólizas de caución. ¿Qué pasó? Se declaró un quiebre. Cuando los CETES fueron a cobrar, no tenían fondos. No tenían fondos. Y aquí no pasó a Mafre. Lo que pasa es que cuando Mafre absorbe Latina, Mafre no estaba autorizado para emitir pólizas
ejecución. Mafre lo que hace es escribirse planificar las finanzas. Entonces, fue todo un tema para las entidades, que incluso por directiva interna, ningún funcionario que recibe con bases en las cuales se establece el presupuesto. Desde el año 2008, más o menos por ahí, ninguna base va a ser tiene un índice de ejecución. No sé si en provincia, en algún distrito específico lo están sacando, pero Porque no está prohibido, ¿no? no, y en el no está prohibido. En un momento se hizo un cerrado, pero luego No está prohibido, pero te lo digo por experiencia, ningún funcionario te va a admitir, es más, un tesorero no va a permitir que en las cosas se pongan por el negocio, por la mala experiencia que han tenido. Más que nada es un tema de gestión. Perdón, pero es un tema de ejecución. Sí, pero es un problema para ejecutar. Porque las ejecución tienen que ejecutar el siniestro. Y en cambio las otras no. Solamente lo requieres. Lo requieres. Solamente se requiere. Lo que pasa es que está más conceptualizado como seguro. O sea, en la práctica, si no es cierto que cumple las mismas funciones, esa partecita está ligada a tema de seguros. Pero, de verdad, fue una mala experiencia para las entidades. A ver, solidaridad. Solidaridad quiere decir que es lo que comentaba hace un momento de las cajas. En las cajas generalmente tenemos una en particular que es con la que hemos tenido un poco de problemas, porque por más que hemos querido cobrar las cartas de finanzas que han emitido en un periodo determinado, nos han respondido tarde, no entre los 3 días. ¿Por qué? Porque cuando ellos emiten lo que es muy particular, ellos solamente te piden el 10, 20, 15, hasta el 40% del mundo que te van a garantizar. Ese tema, entonces cuando las ejecutas, no tienen fondos reales, solamente tienen un fondo, solo tienes un fondo virtual. Entonces, ¿qué hacen? Cuando lo requieren, les piden a su financiador que deposite el dinero para recién entregárselo a la entidad. Sí, pero entrega. Eso te lo digo porque yo me conecté con periodistas de que no consiguen su carta de fianza, los mando yo. Para que me consigan la carta de fianza, porque cuando ya me interesa suscribir el contrato, no me interesa que el proceso se caiga. Las entidades han puesto un límite a eso, para reducir cayendo en esa situación. Lo que pasa es que en esta entidad ni siquiera es el número. No tiene número. Tiene un correlativo interno, pero no tiene número. Entonces, es simplemente un documento. Que por ejemplo, te lo digo porque en particular no conseguía la carta de fianza porque había sido su crédito en el sistema financiero de los bancos. Yo tenía demasiadas obras. Y son las chicas que tenemos, pero yo tenía demasiadas, porque era también una empresa pequeña. Entonces fue a esta empresa un día después que ya se había vencido el plazo. Y le cobraron su carta de fianza con fecha anterior. Entonces, de ahí cuando hacen los seguros no llegan, porque demora 3 días, un día, y la carta de fianza, mínimo un día, 3 días, cuando es un cliente de mediano. Eso fue lo que mandamos allá. No tienen mucho dinero y es adjudicado 10 millones a una llena. Entonces, los mandamos, ¿por qué? Porque sabemos que si le voy a ejecutar, me van a pagar el 10% tarde, pero me lo van a pagar menos. Pero no solo la posibilidad que me van a pagar y voy a tener una ejecución de contrato. Como entidad, es peor decir que no se suscribe contrato. Pero te corres el riesgo que no te paguen el 100%. De la carta de fianza, sí, pagan tarde pero pagan. Pagan tarde pero pagan. ¿Qué pasa si la contratista no tiene la plata para Lo que pasa es que ahí sí responde la caja. La caja sí responde. Justamente por eso que. Claro, pero como la caja no tiene dinero Lo que pasa es que la sanción que lo toma la superintendencia es 10 veces más fuerte del monto que me deja de pagar a mí. Entonces prefiere cualquier cosa pagarme a mí antes que yo le notifique a la superintendencia que me lo sanción. Ese es que siempre es el manejo de Pero se adelanta. Se adelanta. Y una vez que se sancionó la empresa por no ejecutar, para Mafre con 25 miles y una recaudación así como se dice bien elemental, bajaron a 8 y ya no tenía sentido cuando la ejecución que pedía fue como 100 mensual.
Generalmente las reconciliaciones son formales, ¿por qué? Porque basta que llegues el cuarto día para la organización. Si tú buscas en la superintendencia, todos los bancos tienen, porque generalmente cuentan en el momento que entra a las cartas de la entidad, no materializan funcionalmente. Entonces, generalmente se tienen un día, dos, ¿qué hacen? Hacen los documentos. Interponen su recurso de reconciliación, les bajan. Si tú ves al mes, las entidades tienen 4, 5, 6. Aparte que de eso vive la superintendencia. Se también tiene que tener su fondo de recuperados. Va a bajar, pero no va a desaparecer el mundo. Entonces, siempre conversar, siempre es hablar, siempre como que hace cosas de las conferencias. Lo que es con la contratación es siempre es hablar. La entidad, el contratista y cualquier persona que lo vea en esa relación. Siempre tiene que haber una comunicación fluida. De realización automática, porque es justamente lo que comentábamos, es 3 días. Es establección de ley. Eso es básico. Simplemente son 3 días. Y ahí entra la superintendencia. Ojo, que la superintendencia entra en comunicación de la entidad. No es difícil. Porque no puede gastar con las finanzas que se es responsabilidad de la entidad. La entidad, si no comunica la superintendencia, incluye una falta administrativa del funcionario con posibilidad de sanción. O sea, el no comunicar también es una falta. A la superintendencia que te han pagado, que te han pagado los primeros 3 días. La entidad tiene que mandar la documentación, un oficio a la superintendencia señalando que se pidió el pago 1 de ejecución de la carta de fianza y recién se pagó el 15. Está en Eso está en la ley. El plazo de 3 días está en la ley. claro, claro, pero no está Lo que pasa es que los plazos de denuncia. no, o sea, la entidad está en la obligación de comunicar a la superintendencia. ¿Por qué? Porque en el marco de la 2744, cualquier funcionario que conoce una falta tiene que poner la comunicación de la autoridad competente. Ya no solamente Pero estamos tiene cuando ya competente. la superintendencia. No, pero también puede ser otra cosa. No, la sanción solamente la puede determinar la superintendencia. La multa exige solamente la superintendencia. Sí. Pero es solamente la superintendencia. Y es todo un procedimiento administrativo que ella lo lleva. Ella lo resuelve. De ahí, si quiere la entidad financiera, se va a un contencioso administrativo, pero después de haber concluido ese etapa. No se puede un contencioso administrativo si es que no ha combinado toda la etapa que termina con la evaluación de la superintendencia. Pero ahí puede ser un contencioso administrativo. Antes no sería un procedimiento. Y tienes 3 meses de la constitución. Pero estando siempre una política de la entidad que Siempre, generalmente, los abogados cuando ponen un arbitraje siempre ponen como prevención la repercusión de la carta. Sí, cautelar. Digo que realmente lo ponen cuando ellos entraron en España, porque algunas entidades no conocen que el arbitraje paraliza la ejecución de la fianza. Debería, pero lamentablemente no todos los funcionarios que están ahí conocen la toma de contrataciones como deberían hacerlo, porque estamos hablando de los tesoreros, no estamos hablando del órgano de contrataciones. La carta de fianza no lo maneja la física, las maneja la tesorería. Entonces, si no hay una comunicación fluida entre dos áreas, el tesorero simplemente no va a contratar. Él no sabe, no conoce de arbitrajes, no conoce. Oh, eso es válido, es parte de la entidad. Pero siempre. Sí. Pero como vas a empezar, puede tener consecuencias. Yo puedo tener razón, me van a devolver el mundo. Pero por mi crédito financiero no me conviene porque una carta así está notificado como me conviene por es un tema de decisión. Además de que se protege en el momento de la plata. La entidad pública tiene Y la parte de la
función netamente del tesorero. Es más, dentro de las funciones que tiene el tesorero, dentro del reglamento de funciones y funciones del manual, está ese proceso. ¿Quiénes pueden emitir garantías? Esto es lo que justamente estamos hablando en su momento. La ley antes del gobierno, pero la unidad civil se está regulando. Tienen que ser las empresas más por la supervisión de la superintendencia o que sean consideradas en el rango de la tercera. Ojo, hay un tema que justamente era una caja, una cooperativa, que había seguido un proceso judicial para que la autoricen para emitir cartas fianzas. Tienen todo un proceso judicial, tienen una licencia ganada, pero no estaba inserta en la lista de superintendencia ante la lista de bancos central de reserva. Por lo tanto, si bien es cierto, pueden emitir cartas fianzas para ámbitos, para contrataciones privadas, también privacidad, para lo que es la contratación del Estado, pues la carta fianza de la. O sea, no todo lo que es válido para privados, sino las cartas fianza es válido para las contrataciones. La única cooperativa que está autorizada hasta hace un mes es la cooperativa de los demás para emitir cartas fianzas para efectos de ahora hay varios. No, sí fue siempre que implementó un requisito de superintendencia. Es porque efectivamente si un procedimiento que es un sistema de superintendencia, sí. Es una cooperativa de todos los trabajadores de la industria del Ministerio de Industria. De industria, son varios sindicatos. Es una cooperativa muy grande. Entonces, esa cooperativa siguió la formalidad, cumplió con el requisito y se insertó en la superintendencia. No lo hizo a diferencia de esta cooperativa en el momento, no me acuerdo el nombre. Es una cooperativa en Silva, que hizo un proceso judicial. Pero la superintendencia no lo insertaba en el proceso de relación. Y tampoco lo resolvió hacer. Entonces, esta carta de fianza puede ser válido para un tema particular, un contrato entre terceros. Pero para un contrato, dentro de la ley de contratación, esta carta de fianza no puede. Es por eso que el ICO se va a publicar siempre todas las entidades financieras que pueden emitir la confianza. La obligación de aceptar las garantías. Esto es todo un tema respecto del contenido o la validez. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos autoridades no presentan las confianzas falsas. Cuando te vas a su contenido, cuando te vas a la fecha, puede ser que la carta sea totalmente válida, pero por el vencimiento de los plazos, te dicen que te van a dar un día después con la fecha del día que se verificaron, simplemente confirman el vencimiento de su contenido. Acá hay dos cosas que separar. Uno es la presentación. Nadie puede decir no te recibo la carta de fianza porque debajo de un sello de agua, porque a todos los sucede es falso. Ninguna entidad te puede decir eso, es obligada a hacerlo. Porque es un documento más allá que sea una carta de fianza. Es como un oficio, es como una carta totalmente simple. ¿Qué es lo que tiene que hacer la entidad? Realizar la fiscalización posterior. Acá hay dos posiciones bien marcadas, que es la necesidad, suscribir o no suscribir el contrato. ¿Por qué? Porque yo para suscribir el contrato tengo 3 días. Si en 3 días no realizo mi fiscalización posterior y no acredito la adulteración del contenido, la falsedad del documento, tengo que suscribir el contrato. Sí o sí tengo que suscribir el contrato. En cambio, si dentro de este plazo yo demuestro que esta confianza no es fidedigna o hacer adulterar su contenido, no suscribo el contrato. Una vez suscrito el contrato y el proceso de fiscalización posterior ha concluido que tengo 2 opciones como entidad: declarar la nulidad del contrato o continuar con el contrato. No existe la obligación de declarar la nulidad del contrato, es totalmente potestativo. Es un tema de gestión. ¿Qué hacen las entidades para cuidarse? Que no tienen responsabilidad administrativa. Deja que ejecuten la prestación y antes de pagar la declaran la nulidad. Entonces, si quieres que te pague, extiende la vía judicial. Porque ya no te voy a pagar por una prestación, te voy a pagar por un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad, en perjuicio de la empresa.
Es lo mejor que puede hacer la entidad. ¿Por qué? No retraso mi ejecución de prestación, obtengo lo que tengo y me cuido de una acción de control, porque llegué a determinar los documentos falsos o presente información exacta. Entonces digo, perfecto, ejecuta la prestación del momento exacto y no te puedo emitir la conformidad, porque tú me presentas un documento falso y lo que corresponde es la nulidad del contrato. Saco la nulidad del contrato y una vez declarado nulo el contrato, cualquier prestación que haya ejecutado el contratista va a la vía civil para pagar, no como concepto de prestación, sino un arbitraje. Y se topa con otro proyecto, si sabe el procedimiento, van a perder. Si va a un arbitraje y le está con un jugador que no conoce cuál es el procedimiento, establece, instala, presenta, cuando se la demanda, presenta el derecho de que no corresponde esa vía, el arbitraje se entiende por consentido y termina el contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es como las prestaciones adicionales no autorizadas. Toda prestación adicional no autorizada no se puede pagar en el marco del contrato de prestaciones. Si te paga, tienes responsabilidad de la entidad. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué demandas en la vía judicial? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema. Pero pues, sí, es claro que las prestaciones adicionales no son susceptibles de un arbitraje porque está establecido en la ley y en el reglamento. Pero me queda claro el otro supuesto de que en la alta de la nulidad no puedes pedir el pago en ser arbitrario. No, porque ya no tienes relación contractual. No tienes, dejó de existir tu relación contractual. Y no puedes discutir la nulidad del contrato si la información no es falsa. Tienes que demostrar que el documento no es falso y que la nulidad en sí ha sido una mentira. Pero yo creo que finalmente en las cláusulas de solución de controversias está redactado muchas veces en el sentido de que cualquier controversia respecto a la validez, incluso a la nulidad. Por eso, tienes que discutir tu nulidad de contrato, que tu nulidad está mal dada. Eso sí puedes discutir la válida del arbitraje, pero no puedes discutir el pago de prestaciones de un contrato que quedaba nulo. Primero, tendrías que poner como pretensión principal tu nulidad de contrato y como prestación accesoria, como pretensión accesoria, el pago de las prestaciones ejecutadas. Pero es el arbitraje. Sí, pero no te vas a arbitrar por el pago. Te vas a No, arbitrar por pero la nulidad. pretensión. Pero te digo, ir con arbitraje, cuando un documento se ha demostrado que es falso, está siendo fiable. O sea, siendo sincero, está siendo fiable. Y como además un documento es falso, es cuando vas a la emisora y le preguntas, ¿vía declaración jurada notarial? ¿Por qué tiene que ser el vía declaración jurada notarial como entidad? ¿Por qué lo suelo hacer yo? ¿Por qué recomiendo hacerlo? ¿Por qué más tarde no puedes comprar el vestido? Es así de simple. Porque si no lo haces notarial, más tarde te vas a hacer un arbitral, no, ese documento sí es válido o me confundí. Cuando yo lo hago una manifestación notarial, no puedo hacer cambiar de versión. Porque si cambia de versión, te denuncio por la misma cadena de arbitraje. Entonces, o te pones de mi parte como testigo, o pierdes y al final tú le vas a pagar el contratista. Entonces, ahí siempre hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Y cuáles son los problemas fáciles que generalmente tienen? Lo que es el tema de la alta finanza cuando son empresas pequeñas, y el otro es el tema de la vigencia de poderes, porque no le permiten a tiempo y de los días. Es así. ¿Y es, qué especifican? Que es entera, el sello de entregado de registros públicos. ¿Cómo demuestras? Ingresando en registros públicos que tengan el último documento que pidió para esa empresa. Te dan la relación, cotejas la ficha con lo que te presentan ellos, cotejas fechas, y en la ficha, en la parte derecha, de manera vertical, una fichita, que es lo que le vamos a quitar del cotejas esas dos fichitas y se te otro documento que entera sus circunstancias de trabajo. ¿Cómo te das cuenta? La firma. La firma de los que, por ejemplo, los ingenieros. Son varios ingenieros. Entonces, lo que haces es agarras una constancia de uno, de otro, le sobrepones y le firmas así. Solamente el firma es igual, pero cambia de ubicación, que es el documento falso. No le firma
Es así de sencillo. Y otro documento es en las liquidaciones la constancia no de uso. ¿Cómo lo demuestras? Cuando vas a la planilla de los servicios. Ni siquiera la planilla del trabajador, hace la planilla de salud. ¿Por qué? Porque una obligación de contratista no solamente es el sueldo, sino pagar la prestación de salud. Y tú me dijiste que no deudabas. Entonces, como tenemos un fuerte y te resuelve el contrato bajo entidad. Entonces, hay muchas maneras de Pero sueldo, te declaran el contrato te declaran. Claro, porque finalmente si vas al arbitraje, la pretensión de tirar trabajo a la nulidad no la vas a poder hacer. Por lo tanto, la otra pretensión también de Cuando hay pago. nulidad, generalmente las entidades o los contratistas no se van. ¿Por qué? Porque ya no solamente fiscalizas ese documento, fiscalizas todo. Ahora, ¿qué es lo que correspondería que haga el procurador cuando le planteas el arbitraje? Para presentar la excepción de la materia correcta. Pero hay procuradores lamentablemente no manejan ese tema. Es una incompetencia. Y debe ser, basta que el procurador solamente manda lo que estoy diciendo, se plantea, se hace mención que la comisión de identidad no es presentarse al arbitraje, que se corre por una vía judicial, basta con eso. Si quieres tienes que fundamentarlo, si quieres tienes que señalarlo, porque eso ya lo saben los políticos. Solamente que decir, no te lo van a decir. el árbitro va a agarrar y te va a decir, no resuelve el derecho de regularización con el agua. Lo que pasa es que sí lo pueden hacer, pero no van a pagar las partes. Ese es el tema. No, para la entidad. No van a pagar la entidad. Lo que pasa es que ahí va a lograr diciendo de que no es el competente. Por eso digo que una vez que la entidad no pague, la entidad no te conoce la institución. No, claro, la entidad no paga nunca. O sea, si paga la entidad va a pagar el contratista porque va a quedar. Pero ahí el contratista va a evaluarlo. ¿Por qué? Porque va a pagar para un lado que le diga que no es competente. Entonces ahí no va a pagar el contratista en este caso. No lo va a pagar. Chicos, está servido el rey.